no debería de pasar, ¿no? Por eso es que a muchos no les pasa. ¿Estamos listos? Excelente. Buen día a todos. Vamos a comenzar con nuestro servicio de este domingo, primer servicio de mayo. Qué gusto, hermanos, reunirnos y seguimos haciéndolo a través de esta aplicación, a través del internet y llegar a sus hogares por el Facebook. Damos gracias al Señor por un domingo más. Oremos, hermanos, que pronto esta situación acabe y que por fin podamos hacerlo presencial, como normalmente estamos acostumbrados. Esa es la idea y originalmente pues es la manera. Ahora por la situación pues estamos haciéndolo en esta situación. Les animo entonces a preparar sus mentes, sus corazones, y dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y nos anima el escritor, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y es justamente lo que vamos a hacer a continuación, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bienvenidos todos, un saludo a cada familia, a cada integrante de la familia ahí en casa. Dios quiera que estés con bien. Prepara tu mente, tu corazón, prepara también los elementos. Habíamos dicho que vamos a celebrar la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, como tú le conozcas. Entonces se prepara los elementos, el pan y el jugo, para que podamos todos juntos participar y recordar la muerte del Señor. ¿Por qué no oramos y pedimos al Señor su bendición? Queremos en esta hora, Señor, darte gracias y rogamos tu bendición. En ese momento, Señor, que estamos ya reunidos, preparados, listos, venimos delante de ti y rogamos, Señor, tu ayuda, rogamos tu dirección, rogamos que seas tú quien tomes el control de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras manos, de tal manera que en todo lo que hagamos en este servicio podamos darte gloria a ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Empecemos con las alabanzas del día de hoy y con la que vamos a iniciar. Dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Imagínate todo lo que estamos hablando de Dios. Cántale con ese amor y con esa admiración a nuestro Señor. Son tus caminos, Rey de los por eso también nuestro Señor pide que sus hijos seamos hombres de compromiso, hombres con ganas de servir a nuestro Señor. Independientemente de que haya o no pandemia, servimos a nuestro Señor y hay que servirle de todo corazón.
mundo en su condición. Hombres que harán compromiso para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregarle a Él. Amén. Hombres de compromiso, hermanos, y hombres no de género, sino hombres de humanidad. Incluye mujeres, niños, todos debemos de comprometernos y servir a nuestro Señor en su palabra y en lo que podamos hacer. Hermanos, continuemos. La siguiente alabanza inicia diciendo que todos necesitamos el amor que nunca falla. Con esa convicción cantemos de nuestro Señor. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión.
Jesús la muerte venció, hermanos, y precisamente por eso es que cada primer domingo de mes estamos recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para darnos salvación, para que todo aquel que cree que Jesucristo vino a eso al mundo y que su sangre no fue derramada en vano, es para eso que lo recordamos y seremos salvos de eso. Entonces, entramos de lleno ya al tema de la Santa Cena, hermanos. Como recordarán, es responsabilidad de los papás el poder saber si nuestros hijos, los menores, ya reconocieron a Cristo y además entienden la situación, porque también es importante que si no lo han hecho, se abstengan. También es importante, hermano, que si tú no has hecho tu profesión de fe, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, también sepas que es necesario hacerlo. De lo contrario, no será válido y para nosotros no tendrá ningún significado, carecerá de significado. También es importante, hermanos, recordar que esta es una de las dos ordenanzas que nuestro Señor Cristo nos dejó, y eso nos muestra la importancia que tenía para Cristo precisamente hacer esto, obedecer en esta ordenanza. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra: haced esto en memoria de mí. Él quiere que lo recordemos, que recordemos ese momento que Él estuvo haciendo para nosotros. Y es por eso, hermanos, que lo hacemos cada domingo, y es por eso la importancia de que debemos hacerlo. Y también, hermanos, pues recordar que nuestro Señor Jesucristo murió pero resucitó, que la tumba está vacía y que nuestro Señor está sentado a la derecha del Padre, y que de nuevo Él estará con nosotros y nos llevará a su gloria, y estaremos reunidos una vez más con Él. Esa es nuestra gran esperanza y es lo que estamos todos esperando, que Él venga. Él decidirá cuándo, Él sabe cuándo, pero esa es la gran esperanza. Entonces la cena del Señor nos hace recordar el sacrificio, pero nos da la esperanza de que estaremos con Él pronto, y eso es lo importante, hermanos. Si tienen en casa ya los elementos, el jugo y el pan, como recordarán, eso no es la carne de Cristo, no es la sangre de Cristo, pero es la representación es para poder recordar que Él derramó su sangre y Él derramó, su carne fue molida, hermanos. En Isaías 53 dice que inmolado fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que todos participemos de estos elementos. Gera, si me ayudas, por favor. Quisiera antes que nada poder hacer una oración por los elementos, porque estamos todos con esta solemnidad y esta seriedad de tomar este asunto por la importancia que es para nuestras vidas, pero porque es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Voy a orar, hermanos. Padre eterno, mi Señor, esta mañana estamos reunidos, tu iglesia Cristo Salva, recordando la muestra más grande de amor que puede haber y que puede existir en esta vida, Señor. Gracias, mi Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo, nuestro Señor y Salvador, por haber dado su vida, tu vida, por cada uno de nosotros, por todos los que creemos en ti, mi Padre. Y gracias también, Señor, porque tu amor se muestra así. Nosotros no podríamos dar amor si no hubiéramos recibido tu amor. Gracias, mi Padre, por esa sangre preciosa que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Valoramos este sacrificio, mi Señor, valoramos tu sangre, y no es en vano, mi Señor, puesto que creemos de corazón en esto, mi Padre. Creemos en ti, creemos en Cristo nuestro Señor. Gracias también, mi Señor, por el pan que representa tu carne que inmolada fue. Inmolar es machacar, así fue, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y es por eso la importancia que tiene para nosotros esta mañana la Santa Cena, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, gracias por tu carne inmolada, Señor, pero más que nada, gracias por tu resurrección, que vino a dar valor y sentido a todo esto, Señor, y que nos da la certeza de la salvación por eso, mi Señor. Tú venciste la muerte y nosotros junto contigo podemos estar en eternidad al creer en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias por estos elementos.
Bendícelo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En 1 Corintios 11:23, hermanos, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, y me das un pan, por favor. y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del jugo, hermanos. Y termina esta parte de la Biblia, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estamos con esa gran esperanza de que Él vendrá, hermanos. También es importante, hermanos, que no esperes al 1 de mes para ponerte a cuentas con el Señor. Todos los días reconoce tu pecado, todos los días arrepiéntete de Él y estarás en paz y seguirás al Señor. Gracias, hermanos. Normalmente cantamos una alabanza para la Cena del Señor. Como estuvimos participando no pudimos hacerlo, pero lo vamos a hacer, y te invito a que nos ayudes a cantar esta alabanza para recordar la Santa Cena. Obediente a tu mandato, participa hoy tu grey de la cena del Maestro, la recibe nuestra fe. Tu dolor en el Calvario y tu pena y gran amor, anunciamos en tu nombre, amantísimo Señor. Recordamos la tristeza que afligió tu corazón y la copa de amargura que por todo pecador en el Gólgota tomaste, despreciado tu dolor. Te pedimos que te atiendes, que sigamos con valor. Gracias, oh Jesús, te damos por tu infinito amor. Gracias mil, pues enlutamos tu clemencia y tu favor. Tuya fue la cruz más nuestra, es la dicha y es la paz. Tuya sea pues la gloria por la eternidad. Amén, hermanos. Tuya sea la gloria, mi Señor Jesús. Le damos el tiempo a nuestro hermano L, que trae el mensaje de hoy. Muy bien, excelente. Entonces ya estamos listos. Hermanos, qué privilegios que podamos participar de la comunión, qué privilegios que podamos juntos adorar a nuestro Dios y tener este tiempo de servicio, este tiempo juntos.
Sé que es complicado en la situación en la que estamos viviendo hoy día, hermanos, pero pues podemos de manera virtual poder estar juntos y llegar hasta sus hogares y tener este tiempo de estudio de la palabra, de las canciones, de las alabanzas. ¿Estás listo? ¿Tienes una Biblia en tus manos? Entonces te invitamos a que puedas usarla. Bienvenidos a todos los hermanos, las familias, la familia de Cristo Salva y los demás hermanos, amigos y familia que se conectan con nosotros en este día, domingo de adoración a nuestro Dios. Aunque estemos en casa resguardados, y hoy día es que se ha agudizado un poco más las reglas en nuestro estado, pues damos gracias a Dios. De todas maneras, Dios tiene el control de todas las cosas y vamos a destinar este tiempo, hermanos, en las manos del Señor, y seguimos orando por esta situación de salud a nivel nacional, a nivel mundial, que Dios siga obrando y que podamos pues seguir adelante, seguir con nuestra vida, y pues que el Señor nos cuide también en medio de esta situación. Pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y rogar que nuestro Dios nos bendiga. Gracias a los muchachos de la alabanza, gracias a Dios también porque podemos celebrar y recordar y hacer memoria de la muerte de Cristo, de nuestra salvación. Gracias, Señor, en este tiempo te agradecemos tu amor, te agradecemos las bondades que diario muestras a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Señor, gracias por tu palabra también, gracias por los cantos, gracias por este lugar en el que estamos unidos, gracias te damos por la situación, la contingencia de salud, gracias también porque pues hemos aprendido muchas cosas y sobre todo, Señor, a buscarte a ti y a tener nuestra confianza fija en ti. Pedimos, Señor, que disipes toda preocupación, toda duda, todo asunto en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que podamos enfocarnos en estos momentos en tu palabra, que tú nos enseñes, que tú redargullas nuestros corazones, Señor, sobre la importancia y el deseo tuyo de que todas las personas te conozcan y te adoren, Señor. Gracias. Rogamos bendiciones para tu palabra, la lectura, la explicación, y también a cada familia, a cada amigo, a cada hermano que se conecta con nosotros, Señor, que puedas bendecirle, que puedas ayudarle, y que en este tiempo, Señor, podamos estar enfocados en darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en nuestra congregación hemos estado estudiando, amigos, sobre la Escritura. Especialmente estamos estudiando un libro del Nuevo Testamento. Este libro es el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el evangelista, quien escribiera también su evangelio según San Lucas. Y estamos estudiando acerca de cómo la iglesia cristiana comienza a crecer, y inicialmente la iglesia estaba solamente entre los judíos y era predicado el evangelio a los judíos. Pero más tarde, por causa de la persecución de la que ya hemos hablado, iniciada por Saulo de Tarso, los primeros cristianos comenzaron a salir fuera de Jerusalén, y cuando salieron de Jerusalén, pues llevaban el mensaje del evangelio, tanto por Judea como por Samaria y por otras regiones. Lo que sería sobre la costa del Mediterráneo, para aquellos que son buenos en geografía, toda la costa del Mediterráneo, toda esa parte, el evangelio comenzó a llegar hasta esas ciudades. Por ejemplo, con Felipe, que estaba predicando por las ciudades de Azoto, incluyendo Cesarea, de la cual vamos a hablar ahora. Pedro también estuvo visitando a creyentes en Lida y en Jope, que sería parte de la costa del Mediterráneo. Y el domingo pasado estábamos hablando justamente acerca de la conversión, de cómo el evangelio llega a la vida de este hombre llamado Saulo, el que perseguía a los cristianos, y cómo Dios transforma su vida, y hubo un antes y un después. Ahora, en este capítulo que nos ocupará el día de hoy, que es el capítulo 10, estaremos hablando cómo el evangelio ya sale de los círculos judíos, y ahora el evangelio comienza a ir más especialmente al grupo de los conocidos como gentiles. Toda esta población que no tenían la oportunidad de conocer al Dios de los judíos y no tenían la oportunidad de conocer el evangelio de Jesucristo, que apenas se está predicando a todas las personas. Ahora, por boca de Pedro, el evangelio llegará a los gentiles.
En el capítulo anterior dijimos que Dios había escogido a Saulo de Tarso, se había aparecido a él para que él conociera a Jesucristo y fue comisionado como el apóstol a los gentiles. Pero es curioso que en este capítulo no es Saulo, conocido más tarde como Pablo, el que comienza a predicar el evangelio a los gentiles, sino que es Pedro. Y eso es de suma importancia, porque Pedro era prácticamente una de las columnas de la iglesia inicial, de la iglesia primitiva. Era uno de los apóstoles. Y Pedro entonces es el que comienza a llevar el evangelio a los gentiles. Nuestro título de esta mañana es: Dios desea que todos los pueblos le conozcan y le adoren. El deseo más grande que Dios tiene respecto del evangelio, respecto de la salvación, es que toda la humanidad le conozca a Dios y por consecuencia tenga la oportunidad, hermanos, de adorarle a Dios. Dios es misericordioso, dice Pedro en una de sus cartas, que Dios es misericordioso. Él es paciente, no queriendo que ninguno, dice, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo más grande de Dios cuando hablamos de la salvación es que cada ser humano, cada persona pueda reconocer a Jesucristo como Salvador personal, le conozca y por consecuencia le adore. Aunque originalmente todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento fue dirigido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era el único pueblo que conocía a Dios. La intención de Dios no era que Israel se quedara con el conocimiento de Dios únicamente para ellos, aunque fue así de manera incorrecta. La idea de Dios era que Israel fungiera como el misionero, que Israel fungiera como el que diera a conocer a Dios a todas las naciones gentiles. Pero Israel no cumplió con esto. Pero el deseo inicial de Dios desde un principio era que todas las naciones del mundo le conocieran y le adoraran. Ahora, el evangelio aquí nace entre los judíos, pero la idea y en la mente de Dios no es que el evangelio se siguiera quedando únicamente en Jerusalén, y por eso a través de la persecución Dios comienza a sacar a los creyentes fuera de Jerusalén, incluyendo ahora lo que vamos a ver en este capítulo 10. Justo un gran ejemplo de un hombre gentil a quien de una manera especial Dios le revela el evangelio a este hombre llamado Cornelio. Y vamos a dividir este capítulo, que son varios versículos. Yo siempre digo que yo espero irme rápido, y ojalá que en esta ocasión sí pueda irme rápido. Y veamos tres divisiones de este capítulo. La primera, vamos a ver el plan. Y en el plan de salvación de Dios vamos a ver la conversión de Cornelio, y vamos a ver que de manera maravillosa Dios trabaja en la vida de Cornelio. Vamos a ver aquí tres incisos, y después en el número 2 vamos a ver el mensaje justamente del evangelio, y en tercer lugar vamos a ver el resultado que produce ese mensaje en la vida de Cornelio y en la vida de los suyos. Entonces, inciso A, indicaciones a Cornelio. Aquí tenemos a Cornelio entonces. Dice el versículo 1, si me acompañan y van conmigo, y ojalá que te quedes con nosotros durante estos minutos de esta exposición. Había en Cesarea, comienza el escritor en este capítulo 10 a describir la historia, un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. Versículo 2, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. En estos primeros dos versículos, de manera rápida, el escritor nos da el antecedente de quién era Cornelio. Resulta que Cornelio era un hombre, dice la escritura, que vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad, una población, era una ciudad, mejor dicho. Se dice que esta ciudad fue fundada 30 años antes de Jesucristo. El emperador Augusto César se la cede a Herodes el Grande, quien reconstruye esta ciudad en la fecha antes de Cristo, 30 años antes de Jesucristo, porque por querer congraciarse Herodes el Grande con el emperador romano César Augusto, por eso le pone el nombre de esa ciudad Cesarea, y viene del nombre de el César. Esa ciudad era una ciudad porteña, portuaria, era una ciudad que
comienza a crecer rápidamente y a llenarse de población tanto griega como romana, algunos pocos judíos, pero la costumbre mayormente era griega, pero mucha gente romana comenzó a llegar ahí. Tanto es así que el mismo gobernador romano pone su residencia en esta ciudad llamada Cesarea. Llegan también muchos soldados por ser residencia del gobernador. Y aquí hay un mapa que Gera nos va a ayudar. Ojalá que tú puedas verlo desde tu casa. Nos va a enfocar dónde está Cesarea. No sé si se logra ver. Cesarea, ubícate aquí abajito, es lo que sería el Mar Muerto. A un ladito del Mar Muerto está Jerusalén. Y de Jerusalén hacia la parte, a la costa, este es el Mediterráneo, toda esta parte es el Mediterráneo, y ahí está Cesarea. Y dijimos también que está Jope, y ahí están varias de las ciudades en donde los apóstoles recorrieron para predicar el Evangelio. Cesarea entonces era una ciudad importante. Cesarea, por ser puerto, una ciudad porteña, era una ciudad que se desarrolló en el comercio, era muy visitada y era una ciudad, como dije, que estaba alojado la casa del gobernador y por lo tanto estaba llena de soldados. Algunos piensan que alrededor de unos 3,000 soldados, y entre ellos está la corte llamada la italiana, que es lo que nos describe el escritor Lucas para hablarnos de este centurión romano. Este hombre era un soldado conocido como un centurión. Un centurión era un soldado que tenía a su cargo 100 soldados, que formaba parte de lo que sería la corte de la italiana, que una corte estaba formada por 600 soldados. Así que él formaba parte de la corte de los 600, pero este hombre, centurión, estaba a cargo de 100 soldados. Estamos hablando entonces de Cornelio, un hombre romano, un hombre que es un soldado, y es un hombre entonces que está acostumbrado a mandar a sus soldados. Uno podría pensar normalmente que un soldado puede ser una persona complicada o un carácter muy fuerte para que pudiera controlar a 100 hombres que están bajo su mando. Pero las cualidades de este soldado, en el versículo 2 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo en la ciudad. Y me supongo que mayormente está hablando, cuando dice que hacía limosnas al pueblo, estaba hablando de hacer buenas acciones en la sinagoga de los judíos, porque toda esta historia tiene que ver desde el aspecto de los judíos. Este hombre entonces era un hombre ejemplar. Estamos hablando de un hombre bastante, pues es un modelo a seguir. Es un hombre que busca de Dios, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que está al pendiente de Dios. Se me cayó algo ahí, por favor. Gracias, Pipe, que nos auxilies para recogerlo. Perdón. Decíamos entonces, hablando de la descripción de ese hombre, gracias, Pipe. Cornelio era un soldado. Cornelio era un hombre que se dedicaba a trabajar en la guardia romana, pero a la vez este hombre era alguien que era temeroso de Dios. Si hablamos de su religión, él había abrazado el judaísmo. Ese hombre era un gentil, era un hombre que tenía otras creencias, que no era acerca del pueblo de Israel y del Dios del pueblo de Israel. Pero en alguna manera, en esa ciudad había una sinagoga y sin duda Cornelio había conocido al Dios de los judíos. Y él quedó encantado con esta forma de adorar al Dios único y poderoso. Y por eso Cornelio entonces es un hombre que es piadoso, temeroso de Dios y que hacía muchas cosas buenas al pueblo. Pero además dice que oraba de manera continua, y eso es importante porque es justamente esto que él está haciendo que Dios entonces mueve todas las piezas. Veamos lo que dice el versículo 3 para que él pudiera conocer acerca del Evangelio de Jesucristo. Como a la hora novena, dice el escritor, si ustedes me siguen en la lectura bíblica, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor?
Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda, dice, con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. A raíz de las oraciones, a raíz de la vida temerosa de este hombre de Dios, de las oraciones que hacía, a raíz de lo que él hacía en la búsqueda de Dios, Dios entonces se revela a este hombre. Y vean lo que está diciendo el escritor en el versículo 3, como a la hora novena del día, en una visión mientras que él estaba, dice, orando, en una visión a la hora novena del día. La hora novena del día es las 3 de la tarde. En las oraciones judías se dividen en tres veces al día que oraba el pueblo de Israel, un judío, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. A la hora novena del día, dice, vio una visión, un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le habló. Y él entonces, atemorizado, dijo: ¿quién eres, Señor? Es interesante que a raíz de lo que él hacía en su búsqueda de Dios, Dios entonces va y se revela a Cornelio, o mejor dicho, le dice cuál sería la manera, lo que Cornelio necesita oír para entender y a conocer, mejor dicho, al Dios que él estaba buscando. Un ángel dice, le habló, y él atemorizado. Sin duda, la gran mayoría de las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando un ángel de Dios venía y le hablaba, siempre había temor. Me viene a la mente Zacarías, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista. También María misma, que se sacó de onda, se asustó, como dicen los chavos, ¿no? Por la visión o la revelación o oír a un ángel. También las mujeres, cuando vinieron al sepulcro, estaban asustadas. Siempre que un ángel se aparecía o hablaba, sin duda que debió hacer una aparición pues espectacular, que sale de lo normal. Y entonces Cornelio dice que pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice la voz: tus oraciones y limosnas han subido como memorial delante de Dios. Y por aquí podría haber un tema de controversia o de mala interpretación. Algunos podrán pensar que bueno, entonces Dios ve las buenas obras y todo lo que yo hago en la búsqueda de Dios, entonces Dios las toma en cuenta. Y en un sentido diríamos sí, pero no para ser salvo. Lo que Cornelio está haciendo, su vida de Cornelio en la búsqueda de Dios y adorar a Dios y tratar de tener un encuentro personal con Dios, no era suficiente lo que Cornelio estaba haciendo para ser salvo y para conocer a Dios de manera íntima. Por eso Dios decide revelarse y decide darle algunas instrucciones. Dice que debía de mandar llamar a Pedro, y Pedro estaba, en el capítulo anterior lo dejamos a Pedro en la ciudad de Jope. Ahí estaba hospedado, recuerdan ustedes, porque llegó y sanó ahí a una hermana llamada Dorcas, Tabita el otro nombre, y ahí se quedó hospedado. Pedro entonces estaba en Jope y el ángel le dice a Cornelio que debía mandar por Pedro a Jope. ¿Qué distancia había de Cesarea a la ciudad de Jope? Algunos piensan, hermanos y amigos, que esa ciudad, la distancia entre Cesarea, en donde vivía Cornelio, para llegar a Jope, es una ciudad, ambas estaban en lo que sería la costa. Si ustedes notan, ojalá puedan ver, se pueda reflejar y que podamos verlo. Cesarea estaba allí, la ciudad de Jope estaba poquito abajo, siguiendo en la costa del Mediterráneo. Una distancia de alrededor de 53 kilómetros entre Cesarea, un poquito arriba de la costa, bajando un tanto, está Jope, y había una distancia de 53 kilómetros. ¿En cuánto tiempo recorres caminando una distancia de 53 kilómetros? ¿Para cuántas horas te gusta ese recorrido? No es tan sencillo hablar de 53 kilómetros para caminarlo.
algunos dicen que 6 horas. Algunos de los escritores aquí dicen que son 10 horas de distancia de caminar entre lo que sería de Cesarea hasta llegar a Jope. 53 kilómetros. Si una carrera, un maratón normalmente se corre, bueno, un maratón son 42 kilómetros y los buenos, en promedio diríamos 4 horas, los buenos lo hacen en 2 horas, pero el que corre 4 horas, pero si estamos hablando caminando, pues estamos hablando entonces de varios, y además que está incluido el desayuno, la comida y la cena. Y es importante notar aquí que Pedro está allí en Jope y Cornelio está en Cesarea. Y vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Versículo número 7, continuamos, por favor, versículo 7. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, o sea, que hablaba con Cornelio, Cornelio entonces llamó a 2 de sus criados. Se dice y se piensa, hermanos, que entonces Cornelio debió ser un hombre, por ser un centurión, tenía a sus soldados, pero además Cornelio podría haber sido un hombre acomodado económicamente hablando. Debió tener una casa grande y debió tener servidores, siervos. Por eso menciona aquí que tenía 2 criados y mandó a 2 criados de confianza junto con un soldado piadoso. Y es interesante que el escritor Lucas nos describe que era un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Puedes imaginar entonces el ejemplo de este hombre llamado Cornelio, pero Cornelio estaba en busca del Dios de los judíos, tratando de conocer a Dios, pero Cornelio hasta este momento no tenía un encuentro personal con Cristo. Era un hombre religioso, era un buen hombre, era un hombre moral, era un hombre con un buen corazón que ayudaba, oraba, daba limosnas, ayudaba al pueblo. Y eso es importante entender, porque a veces podemos malinterpretar que nuestras buenas acciones, con eso es suficiente para tener el perdón de nuestros pecados. Dicho de otra manera, tener la oportunidad de llegar al cielo. Y eso no es cierto. Tenemos a un hombre modelo, tenemos un hombre que es un soldado romano, puede ser un hombre muy fuerte de carácter y un hombre fuerte en persona, diríamos, pero aún así, este hombre, con todas las cualidades que nos describe el escritor, ese hombre aún no tenía un encuentro personal con Jesucristo, no era salvo. No te engañes pensando que tus buenas acciones, que portarte bien, que ir a la iglesia, que dar limosna, que hacer todas esas cosas buenas, con eso tú ya estás bien delante de Dios. No es cierto, porque Cornelio le hacía falta algo. Lo que le hacía falta, el ángel le dijo: ve a buscar a Pedro, ese hombre que está ahí en Jope, porque él te dirá lo que tengas que hacer. Versículo 8. Y después de explicarles todo a sus criados, los mandó a la ciudad de Jope. Esos hombres entonces recorrieron 53 kilómetros y no nos dice cómo fueron, si caminando, que es lo más normal, o podría ser que por la premura habrían ido en bestias, y quizás si fuese así a caballo se recorta entonces el tiempo, las horas, pero es una distancia que no tan fácil lo haces en un día, especialmente si estamos hablando que la visión ocurrió a las 3 de la tarde. Si recuerdan lo que vimos inicialmente a las 3 de la tarde, luego dice que después llamó a sus criados, les contó todo lo que había ocurrido y dice, después de explicarles todo, los envió a Jope. Es muy probable entonces que en ese mismo día de la visión, en la tarde, los manda camino a Jope, de tal manera que no llegaron a Jope en el mismo día. Ellos se quedaron a dormir en alguna parte del camino. Por eso es que el versículo 9, que es la segunda parte en el inciso B, indicaciones a Pedro, vamos a ver entonces que el escritor ahora sí dice, y al siguiente día, ¿sí? ¿Notan? ¿Si van conmigo? Al siguiente día, al día siguiente, dice esta versión, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Entonces, un día antes ocurrió la visión, fueron enviados los siervos en la tarde, ellos caminaron una parte de la tarde, al siguiente día, al mediodía, y ahorita vamos a ver por dónde está eso, dice, mientras ellos iban, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Interesante que todos estos personajes que están en esta escena, que están, hermanos, aquí descritos, estaban orando.
si usted nota, Pedro dice que subió a orar, dice subió a la azotea como a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Yo había dicho que los judíos dividían el día en tres tiempos de oración: a las 9 de la mañana, a las 12 es la hora sexta y a la hora novena es las 3 de la tarde. A las 12 del mediodía, Pedro, antes de la comida, sube a la azotea de la casa para orar. Y ahí, cuando oramos, suceden cosas extraordinarias. Me llama la atención, Pedro está orando. Cornelio, a la misma hora de la oración, como él seguía a los judíos y estaba en la sinagoga de los judíos y era un prosélito, él también estaba en oración. Pedro está en oración. Cuando oramos suceden cosas extraordinarias. Dios obra a través de la oración. Sin duda que cuando una persona está orando en el lugar donde esté con la intención de buscar y conocer a Dios, Dios va a revelarse a esa persona y Dios se revela al hombre. Uno de los graves problemas que describe Pablo en Romanos capítulo 1 es que cuando el hombre debiera de buscar a Dios y adorar a Dios y orar a Dios Todopoderoso, el problema del ser humano es que normalmente se pierde adorando la creación, adorando imágenes, a criatura, a cuadrúpedos, reptiles. Cuando eso sucede, dice Pablo en Romanos, entonces Dios los deja que sigan envanecidos en su propio razonamiento. Pero cuando una persona está en la búsqueda de Dios y ora al Dios de los cielos, Dios, hermanos, mueve las cosas con tal de que esa persona tenga un encuentro personal con Cristo. Y ese es el caso de Cornelio. Versículo 10. Tuvo hambre, hablando de Pedro, y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. ¿Nota usted? La historia inicialmente ocurre en Cesarea, 53 kilómetros de distancia. Ahora en Jope, en esta ciudad está Pedro, y Pedro está orando mientras le preparan algo de comer, y durante ocurre ese asunto, dice, le vino un éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto, y un objeto semejante, dice, a un gran lienzo que descendía bajado a tierra por las 4 puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, y mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Interesante que Dios entonces está actuando, hermanos, y Dios, eso es lo que le hace ser Dios, que es poderoso, es omnipresente. Dios puede estar en Cesarea, pero Dios también puede estar 53 kilómetros de distancia trabajando en la vida de su apóstol llamado Pedro. Y Pedro, hermanos, ahí está teniendo una visión algunos piensan que era por el hambre que tenía, pero no creo que necesariamente por el hambre. Más bien era un plan de Dios en el que, dice, bajó como un gran lienzo y había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves allí. Ustedes recordarán que los judíos tenían una dieta especial. Todos los judíos, en el libro de Levítico capítulo 11, todo judío sabía qué clases de animales debía comer y qué clases de animales no debía comer. Habían animales limpios y animales inmundos. Y Pedro, por ser un hombre judío y un buen judío, sin duda desde muy chiquito aprendió qué animales debería de comer y qué animales no debería de comer. Y él dijo, Señor, de ninguna manera, yo no voy a comer cosas inmundas. Y la voz dijo, Pedro, levántate, mata y come. Algunos piensan que pudo haber allí toda clase de animales, tanto limpios e inmundos. Pero Pedro entendió que la voz le estaba diciendo que matara cualquier animal y comiera. O algunos piensan que quizás eran puros animales inmundos y que por eso Pedro entonces dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro, nada inmundo. Pero esa visión descrita ahí, si ustedes van conmigo en el versículo 15, de nuevo dice, versículo 15, por segunda vez llegó a él la misma voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y esto ocurrió, siguiente versículo, y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. La pregunta es, si era una voz del cielo,
¿Por qué Pedro rehusó 3 veces comer los alimentos inmundos? Y la voz 3 veces, de manera repetitiva, le dijo a Pedro lo mismo: mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor. Mata y come. No, Señor. Mata y come. No, Señor. ¿Cuántas veces la voz, el ángel, habló con Cornelio en los versículos anteriores? Una sola vez. ¿Y qué hizo Cornelio a la orden del ángel? Preparó todo, mandó a sus hombres. No importó la distancia, no importó si era en la tarde, los mandan y llegan a Jope. Cuando estamos con Pedro es interesante que Pedro el apóstol, él necesita 3 veces del llamado de esa voz, y aún así él dijo: Señor, no, nada. Me llama la atención, hermanos, que Pedro es demasiado escrupuloso. Pedro es como cuadrado, diríamos en otras palabras. Él sabía lo que no tenía que hacer, pero la voz le está diciendo: mate y come. Y Pedro dice: no, Señor. A veces pecamos de ser tan cuadrados. No, Señor, eso no lo hago. No, eso nunca. No, Señor. Y Pedro entonces necesitó que Dios le enseñara a través de esta visión. Y la siguiente división le puse de manera curiosa un baile perfecto a esa sección. ¿Y saben por qué? Porque me parece a mí, hablando del baile, no bailo, déjame decirte, en algún tiempo me gustó bailar, pero si alguna vez he bailado, le digo a mi esposa: sueltos, porque así cada uno con su rumbo. Pero bailar, que una pareja baile, necesita un ritmo, necesitan llevar un tiempo, de tal manera que logren esta manera espectacular de moverse juntos y lucir, porque si no, entonces es todo uno para un lado y otro para otro lado, y pisotones y todo ese asunto. Me parece, hermanos, que en el plan de Dios hay un baile perfecto aquí. No importa la distancia, incluso no importa la cultura y la forma de pensar de Pedro. Por otro lado, para hacer justicia a Pedro, si se puede decir de esa manera, en defensa de Pedro debemos de decir: Pedro es un hombre que toda su vida él había observado la ley de manera estricta, de manera rigurosa. También debemos de decir que Pedro en su vida, sus años, él no había transgredido los mandatos, especialmente de animales impuros. Pedro no había comido con un gentil. Por eso más tarde tiene problemas en una de las cartas en donde Pablo lo regaña, porque Pedro se retraía y comía con unos y comía con otros cuando no lo veían los judíos. Pedro tiene muchos problemas raciales también, pero más que raciales, tiene problemas a nivel cultural. Nunca había entrado a la casa de un gentil. Entonces debemos entender a Pedro. Entendemos quién es Cornelio, y Cornelio está en búsqueda de Dios, y Cornelio, por ser un gentil, él no tiene restricción, pero Pedro sí los tiene. Entonces Dios tiene que armar un baile perfecto entre Cornelio, y se ve raro quizás un baile entre Cornelio y Pedro, para bailar o moverse al ritmo que Dios quiere que estos personajes se muevan. Si va conmigo y véalo, la coordinación fantástica que ocurre entre estos personajes. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo por la visión que estaba ocurriendo, recuerdan ustedes este lienzo y todos los animales ahí, y la voz de Dios, pensando en lo que significaría esta visión que había visto. He aquí, aquellos hombres que habían ya recorrido 2 días prácticamente de camino para llegar a Jope, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta, allí, llamando, preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo a Pedro: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado.
Por eso digo que es una armonía completa. Dios moviendo todo desde allá, 53 kilómetros de distancia entre Cornelio y lo que es Pedro hospedado en la casa de este curtidor. Y algunos piensan que desde ahí, hermanos, Pedro comenzó a cambiar mucho, porque este Simón el curtidor su casa debió ser una casa inmunda, porque él curtía pieles de animales y eran obviamente muertos. Por lo tanto, entonces había ahí una serie de falta de limpieza, no sé, algún tipo que contradecía el Antiguo Testamento. Pero aún así, Pedro se hospedó en casa de ese Simón, y allí entonces los hombres dirigidos por el Espíritu Santo llevando las órdenes, llegaron hasta donde estaba Pedro hospedado allí. Y mientras tanto el Espíritu Santo habla a Pedro y lo prepara para que él estuviera dispuesto. Si el Espíritu Santo no hubiese hablado a Pedro, déjame decirte que esos hombres hubieran llegado a donde estaba Pedro y Pedro ni siquiera hubiese dirigido palabra con ellos. ¿Por qué? Porque un judío ni siquiera podía platicar con un gentil, menos estar en el mismo techo y comer juntos. Pero si ustedes notan aquí, dice que el Espíritu le dijo a Pedro: no dudes ir con ellos. Ven con estos hombres, desciende y no dudes acompañarlos. Él estaba en la azotea, le dijo: baja porque yo los he enviado. Qué coordinación hermosa en el plan y en el proyecto de Dios. Dios es un Dios soberano. Esos personajes, tanto Pedro como Cornelio y como los siervos y como toda esta historia, hermanos, todo se teje. Y sin importar, como dije, la distancia, la cultura, el racismo, Dios vence los obstáculos de tal manera que el plan de Dios se lleva a cabo. Y eso es algo que debes de tener confianza. Cuando Dios tiene un plan y un proyecto, no importa la distancia, no importa la forma de pensar, no importa los obstáculos que pudiera haber en el camino, Dios se abre paso para llegar y hacer lo que Dios ha destinado a hacer. Y eso, hermanos, me parece fabuloso. Versículo 21 y continuamos. Pedro descendió a donde estaban los hombres. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hasta esas alturas, déjame decirte, Pedro no sabe qué es la razón fundamental por lo cual aquellos hombres le están buscando. Nada más el Espíritu les dijo: yo lo mandé, no dudes en ir con ellos. Versículo 22. Y ellos dijeron: a Cornelio, el hombre centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. ¿A qué horas llegaron esos hombres a la casa de Simón, el curtidor, buscando a Pedro? A la hora de la comida prácticamente, después de las 12 del día. Pedro dice que mientras le preparaban algo de comer, él subió a orar. Entonces, a la hora de la comida, esos hombres vienen cansados y desde ahí, dice, Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y si los hospedó, hermanos, sin duda los invitó a comer. Y sin duda, desde ahí Pedro comienza a abrirse hacia lo que sería un nuevo, rompiendo paradigmas, abriéndose a un nuevo plan y a un nuevo proyecto. El deseo de Dios es que todos los seres humanos le conozcan y le adoren. Cornelio, un hombre gentil, un soldado que vive a kilómetros de distancia de Jerusalén, Dios tenía un plan con Cornelio para que fuese salvo. Y está usando a Pedro para que Pedro vaya y le comparta el evangelio a él y le hable. Podríamos preguntar, si Cornelio mandó a sus criados y recorrieron 53 kilómetros de distancia, ¿qué no era más fácil que Cornelio viniera con ellos? Si fuese tan urgente el asunto, que Cornelio viniera con ellos y llegara donde está Pedro y escuchara el evangelio de labios de Pedro, allí estando en la comodidad de Jope, en la ciudad de Jope. ¿No era lo más fácil? ¿Por qué entonces es Pedro el que tiene que moverse e ir a donde está el pueblo gentil para hablar de Jesucristo ahí?
es que me parece, hermanos, que el hecho de que Pedro se moviera iba a romper en Pedro muchos paradigmas e iba a abrir un camino nuevo para que todas las personas gentiles a partir de ahí pudieran tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Es importante notar que las personas que necesitan de Jesucristo no son necesariamente las que vienen a buscarnos. Es responsabilidad de nosotros que tenemos el Evangelio de Jesucristo caminar e ir en búsqueda del pecador. Y ahí tenemos entonces a Pedro, los invita a pasar y dice, los hospedó porque me supongo que ya era tarde y no decidieron salir en la tarde. Y hasta el día siguiente se levantó y fue con ellos, dice al final del versículo 23. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y también los acompañaron unos hermanos de Jope. Es interesante que Pedro no viaja solo. ¿Y por qué no viaja solo? Porque en la ley judía decía que mínimo debían haber 6 personas como testigos de algún acontecimiento. Y Pedro entonces se cerciora de que algunos hermanos lo acompañaran hasta Cesarea y fueran con él para llegar ahí atendiendo al llamado de Cornelio. Y Pedro hasta ahorita no tiene mucho conocimiento de la razón del por qué, hasta que los soldados, el soldado y los 2 criados entonces le explican a Cornelio en el versículo 22 acerca de quién es Cornelio y quién es este centurión y qué ha hecho, hombre justo, temeroso, que ora y que da limosnas y que ayuda al pueblo, y que por consecuencia un ángel, dice, le dijo que debía llamar a Pedro. Hasta ahí Pedro está escuchando toda esta historia, y yo creo que Pedro tiene muchas preguntas, pero aún así Pedro dice que consiente en ir con ellos, y salieron al día siguiente. Y vamos a la segunda división, y en eso estaremos hablando, el mensaje que Pedro está llevando, y él está anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y eso está dividido en 2 partes. Inciso A: un hombre piadoso pero no salvo. Y eso es importante que podamos entenderlo. Versículo 23, la segunda parte. Al siguiente día se levantó y fue con ellos. Hablando de Pedro, los 3 hombres que vinieron de Jope, más mínimo 6 hermanos de Jope. Hay un grupo de alrededor de 10 personas que están ahora dejando Jope y van caminando hasta llegar a Cesarea, a recorrer esos mismos kilómetros para llegar a la ciudad en donde está Cornelio. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Si nota entonces, hermanos, mínimo unos 2 días de distancia en el camino. Dice que hasta el siguiente día entraron a Jope, a Cesarea. Cornelio los estaba esperando. ¿Y qué había hecho Cornelio? Había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Pregunto, ¿cómo estaba seguro Cornelio de que Pedro llegaría? ¿Nota usted? ¿Por qué estaba seguro Cornelio de que Pedro iba a aceptar? Estamos hablando de una distancia de 53 kilómetros. No había celulares, no se podía mandar telegrama o un mensaje para decir, ya vamos a llegar a tales horas, espérenos todos reunidos ahí. A partir de a qué horas está Cornelio y toda esta gente reunida, pues no nos dice la escritura. Pero lo cierto es que al siguiente día, Cornelio, hermanos, está en casa, está reunido, convocó a su familia, a sus parientes, a sus amigos íntimos. Es que un mensaje tan importante, un hombre tan importante, si un ángel está diciendo, ve a buscar a Pedro, entonces quiero entender que ese Pedro debe ser un hombre importante, que lo que tiene que decirme debe ser de suma importancia. Y eso amerita entonces que yo junte a mis amigos, a mi familia, para que juntos escuchemos qué es lo que trae este hombre. Un mensaje tan importante merece ser compartido. Tú tienes un mensaje en tus manos, tienes el Evangelio de Jesucristo, lo estás compartiendo. Tú que conoces a Jesucristo y conoces la esperanza, lo que tú tienes es un mensaje de suma importancia. Debiéramos entonces, hermanos, animarnos a compartir nuestra fe con amigos íntimos, con familiares. Versículo 25. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar,
Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Es interesante, está Cornelio. Cornelio es un gentil. Cornelio no sabe de esas cosas. Y Cornelio, cuando piensa en Pedro, Cornelio está pensando que Pedro es alguien especial. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Vemos una humildad tremenda en la vida de Pedro. Tristemente hoy día por ahí hay hombres que se hacen ser mensajeros de Dios, que no sienten que el piso donde están parados les sea digno. Y muchas veces los hombres quieren reverencia, quieren reconocimiento y quieren ciertas cosas. Pero tenemos aquí a Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, y ante un reconocimiento público de Cornelio, dice que Cornelio va y lo adora. Es interesante, ¿no? Como Cornelio, y piensa en Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Cómo era su carácter, su forma? Cornelio era un soldado, era un centurión, era un hombre que no común, podríamos decir. Pero aún así, cuando ve a Pedro, este hombre respetado, este hombre influyente, este hombre con autoridad con sus soldados, ahora está arrodillado o postrado delante de Pedro. Y Pedro inmediatamente lo levanta y le dice: no hagas eso, yo soy igual que tú. Y eso es importante entender, que no hay jerarquías, que todos somos iguales. Y hermanos, debemos adorar únicamente a Dios y debemos postrarnos delante de Dios, pero no debemos hacerlo delante de un hombre que es igual a nosotros. Versículo 27. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Nota, Pedro inmediatamente está diciendo: ¿saben qué? De entrada, el que yo esté aquí, eso es un milagro. Ustedes saben que no puedo relacionarme con un gentil, con un extranjero, y menos visitarlo. Pero Dios me ha mostrado, y esa era la idea de la visión anterior, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto ahora, dice: ¿por qué causa me habéis hecho llamar? Hasta estas alturas pareciera que Pedro no sabía la razón especial por la cual había sido mandado llamar por Cornelio. ¿Por qué causa me habéis enviado llamar? Dios desea que todos los pueblos, que todas las personas del mundo le conozcan y le adoren. Cornelio es un hombre que necesita oír las palabras de Pedro, lo que Pedro tiene que decir. ¿Y qué tiene que decir Pedro? Bueno, versículo 30. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, Cornelio va a relatar ahora parte de la historia, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y he aquí nota que lo que Cornelio estaba haciendo, dice, estaba orando a la hora 9. Y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Nada más quiero decir aquí, hermanos, que amigos, especialmente nuestros amigos que no han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, las cosas buenas que tú haces no son suficientes para otorgarte la salvación de tu alma. No son suficientes para conocer a Dios. Necesitas escuchar lo que Pedro tiene que decir a Cornelio. Versículo 15. De nuevo versículo 32. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié al instante por ti y has hecho bien en venir. Ahora, todos estamos aquí reunidos, presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Esa audiencia me emociona. Con esa audiencia y esa disposición, Dios preparando todo esto, y ahora Pedro llega allí y tiene un grupo de personas listas para oír el mensaje del Evangelio. Y la siguiente división es justamente, hermanos, lo que Pedro va a compartir a ellos, cómo ellos pueden creer en Jesucristo para ser salvos. Sigan conmigo, por favor. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, de hecho, nunca Dios ha hecho acepción de personas. No es que Dios hubiese rechazado a los gentiles. Dios tiene tiempos especiales y maneras especiales de trabajar. Sino que en toda nación, dice versículo 35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. No está diciendo que todos los seres humanos que le temen y hacen lo justo, entonces tienen perdón de pecados. No está hablando de perdón de pecados, está hablando de que son aceptos delante de Dios y que lo que necesitan esas personas es escuchar el mensaje que trae Pedro. En un sentido es el mensaje del Evangelio. Pedro estableció aquí que el programa de Dios de alcanzar al mundo es a través de la iglesia, es a través de los mensajeros, es a través del Evangelio de Jesucristo. El deseo inicial de Dios, hermanos, es que todos los seres humanos le conocieran. No importa la nacionalidad, no importa los recursos económicos, no importa el nivel social, no importan los logros, no importa nada de las divisiones que humanamente, hermanos, están en el mundo. Dios quiere acercarse y Dios desea que todas las personas puedan conocerle como Salvador personal. Dice un himno su estrofa, y me parece hermoso el himno: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, ni aún así se escribiría del gran amor del Señor. Y ese es el amor del Señor que está para toda la humanidad. No importa quién eres, no importa dónde estás, no importa qué es lo que has hecho. Dios te ama y Él pagó tus pecados. Él pagó en la cruz por tus pecados y Él quiere que escuches el Evangelio de Jesucristo descrito en el versículo 36. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, le está diciendo Pedro, explicándole a aquellos, es justamente esto: predicando paz por medio de Jesucristo, porque Él es el Señor de todos, dice allí. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Y ahora, hermanos, Pedro lo que va a decirle a este grupo de personas es contarles acerca de Jesucristo, lo que ya conocían, lo que ya habían escuchado, porque hablar de Jesucristo no era desconocido para ellos. La historia de Jesucristo, lo que Jesús hizo en estas regiones, ellos conocían de Jesucristo, ellos sabían de Jesucristo, sabían de la muerte incluso de Jesucristo. Por eso Pedro les está diciendo: les anuncio la paz por medio de Jesucristo. Vosotros, versículo 38, sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ellos habían conocido la historia, escuchado la historia acerca de Jesús. Lo que ahora Pedro le está diciendo no es algo desconocido en un sentido, pero Pedro le está diciendo: ese Jesús del que ustedes han escuchado y saben, es ese Jesús que Dios lo ha puesto como paz, como juez, como Mesías, como Salvador. Ahora ustedes necesitan reconocerlo a Él para ser salvos. Vean versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas esas cosas que hizo en la tierra de los judíos, en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, es repasando la historia de Jesucristo. Pero a este, versículo 40, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro está compartiendo el Evangelio, y si usted nota, compartir el Evangelio tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con su nacimiento, tiene que ver con su vida, tiene que ver con su muerte, con su sepultura, pero también tiene que ver con su resurrección. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si algo le hacía falta a este hombre Cornelio, por muy bueno que era, le hacía falta escuchar el Evangelio de Jesucristo y creer en Jesucristo para ser salvo. Nada más que eso. Cerciórate, cuando hablas del Evangelio, hablas de Jesucristo.
Hablar de Jesucristo y hablar del Evangelio, no estamos hablando, hermanos, de ritos y de prácticas. No estamos hablando de que si la Biblia, que si esta, que aquel tema, porque muchos cristianos nos perdemos cuando predicamos el Evangelio. Pensamos que hablar de Cristo y hablar de la palabra del Evangelio de Jesucristo es tocar algún tema religioso. Eso no es hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio es centrarnos en la persona y la obra de Jesucristo efectuada en la cruz. Si hay algo que puede salvar a una persona, es el Evangelio de Jesucristo. Es su nacimiento, su muerte y su resurrección. Versículo 42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, ahí está, es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. De este testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que en él cree recibirá perdón de pecados. Ese es el corazón del Evangelio. Todos aquellos que creen recibirán perdón de pecados. No lo había recibido Cornelio ni la gente que estaba alrededor de él. Cornelio era un buen hombre, era temeroso de Dios, hacía limosnas, oraba y toda una práctica religiosa, pero él no era salvo. ¿Y por qué no era salvo? Porque no había oído el Evangelio de Jesucristo y creído en el Evangelio de Jesucristo para este cambio y esta transformación que vemos en la última parte. Y con eso estoy terminando. El resultado. ¿Cuál fue el resultado de que creyó Cornelio y los suyos en el Evangelio de Jesucristo? Bueno, dos. Inciso A, la venida del Espíritu Santo. Lo que vemos ahí es que, versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. La prueba, hermanos, de que Cornelio creyó el Evangelio de Jesucristo, es que el Espíritu Santo vino igual como vino con los judíos. Exactamente igual. Mientras hablaba Pedro y explicaba el Evangelio, el Espíritu Santo vino y dice, cayó entre todos los que estaban ahí. Y eran personas gentiles. Eran personas que en la vida hubieran pensado que ellos merecían también recibir la presencia de Dios. Y lo hicieron. Y eso fue la prueba de que ellos habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo en su vida es la prueba visible, diríamos, visible en el aspecto de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona que es salvo, que es un hijo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y por último, también hubo expresiones de hablar en lenguas y al final el bautismo. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Ellos también hablaron en lenguas y exaltaron a Dios. Y no nos dice, hermanos, si fueron de las mismas lenguas como lo ocurrido en Hechos capítulo 2. Lenguas que tenían forma fonética, que tenían estructura. No nos lo dice. Algunos piensan que fueron unas lenguas extrañas, pues tampoco lo dice. Pero lo cierto es que estas personas gentiles que escucharon el Evangelio de Jesucristo, abrieron sus corazones y entonces Dios mismo, el Espíritu Santo, vino sobre ellos y hubo una gran transformación. Y a partir de ahí, la iglesia ya no está concentrada con puros judíos y ahora la iglesia estará yendo por el mundo gentil. A partir de ahí, hermanos, encontramos una iglesia que está destinada para el mundo entero. Y tan es así que hasta el día de hoy también a nosotros nos ha llegado el Evangelio de Jesucristo y hoy podemos darle gracias a Dios porque somos no merecedores del perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo, pero sí, hermanos, podemos tener el perdón de pecados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Quizá tú ya eres salvo, quizá tú ya has confesado a Jesucristo como Salvador personal. O quizá tú todavía estás buscando. Quizá tú eres una de esas personas como Cornelio, que estás orando, que estás buscando a Dios, que lees una Biblia, que vas a una iglesia. Pero quizá tú nunca has creído en Jesucristo como Salvador personal. Te hago un llamado a ti.
que puedas pensar y considerar a la luz de la Escritura, de lo que hemos estudiado. Tú necesitas abrir tu corazón al Evangelio de Jesucristo y creerlo para que entonces tengas el perdón de tus pecados y recibas el Espíritu Santo, igual como Cornelio y los amigos de Cornelio. Más tarde ellos fueron bautizados como una muestra de haber creído en Jesucristo. Pero si tú eres salvo, te animo a que valores la salvación que tienes. Agradece a Dios por el perdón de tus pecados y dile a Dios gracias. Vamos a terminar nuestro servicio entonando este hermoso canto. Sin duda, hermanos, que todos necesitan ese amor que nunca falla, la gracia y la compasión de Dios. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Tú, si eres salvo, tienes el Evangelio de Jesucristo. Desplázate, ve, abre tu boca y comparte de ese amor que no falla, de ese Evangelio de Jesucristo. Cantemos a Dios y adoremos a nuestro Dios. Si tú no eres salvo, Todos necesitan, yo te animo a que abras tu corazón nunca falla, a ese amor que no falla. tu gracia y compasión. Abre tu corazón para Jesucristo. Todos necesitan perdón y esperanza. Él puede perdonar tus De un pecados. Dios que Él salva. quiere perdonar tus pecados. Dios que salva. Tenemos un Dios que salva. Tenemos un Dios que perdona. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, de la muerte Jesús venció la muerte. Y como venció la muerte, se constituye en nuestro Salvador y la esperanza que un día también hemos de vencer la con muerte. mis temores, sé que me aceptan. Dios no hace acepción de personas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios Sí, Señor, puede tú puedes salvar. Y es lo que deseas. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Nuestra salvación. que la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.
que nosotros tengamos hoy la esperanza del perdón de nuestros pecados, porque eres un Dios que salva, que perdonas. No importa la distancia, no importa la condición social, no importa las barreras raciales. Señor, tu amor es lo que necesitamos. Tu amor es lo que necesita este mundo. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia. Abre, Señor, nuestra boca de manera valiente para que podamos en esta semana hablar de Jesucristo y compartir a tantos Cornelios que hay allá afuera que necesitan del amor de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios te sostenga, que Dios trabaje en ti. Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo. Amén.